Bueno, como pudieron ver, nuestro CEO manda este saludo y les cuenta un poco más al respecto de lo que va a ser esta jornada. Y sin dar más preámbulo, queremos invitar entonces a Rodolfo Lassi, que es nuestro orador magistral para la mañana del día de hoy. Rodolfo es el director de Acción Climática y Medio Ambiente para la OSD y también es el enviado especial de Naciones Unidas. Y pues bueno, Rodolfo tiene una hoja de vida extensiva, pero algunos de los cargos más renombrados que ha tenido en la región es que fue viceministro de Política y Planeación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente en México. También fue negociador jefe de cambio climático en diferentes COPs, en la COP19, en la COP23 y en muchas otras. Y actualmente también es miembro de la Junta de la Reserva de Acción Climática en California, en los Estados Unidos. Así que su experiencia y su hoja de vida son bastante reconocidas en el segmento de cambio climático y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe y cuente un poco más al respecto de esta trayectoria. Así que los dejo con Rodolfo. Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Lassi, yo soy director de Acción Climática y Medio Ambiente para América Latina de la OCDE y quisiera el día de hoy hacer una presentación, entonces voy a empezar con mi presentación sobre neutralidad climática en América Latina y el Caribe. En esta primera lámina ustedes podrán ver que, bueno, pues el reto que tiene América Latina, pues es un reto global. América Latina contribuye con el 8%, que es más o menos la proporción de su población a las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí estamos viendo una gráfica de dióxido de carbono, cómo ha crecido en los últimos años, pero también cómo ha fracasado la diplomacia climática para poder tener un punto de inflexión en estas concentraciones que son las que están causando precisamente el aumento de la temperatura del planeta. No obstante que se firmó el acuerdo en 1992 de las Naciones Unidas para atender este problema, así como se firmó el Acuerdo de París en 2015, las tasas de crecimiento de este contaminante siguen aumentando, así como siguen aumentando las tasas de crecimiento de, por ejemplo, el metano y otros compuestos que podemos denominar forzadores climáticos y que son importantes por el efecto térmico en el planeta. Quisiera hacer en particular un énfasis en los contaminantes climáticos de vida corta, ya que como tenemos una ventana de oportunidad de 10 años, en estos 10 años tenemos que hacer lo que más convenga a la región de Latinoamérica y hay muchos co-beneficios en salud ambiental y desde el punto de vista también ecosistémico, el control de contaminantes que son precursores del ozono o que son contaminantes de sectores que están creciendo muy rápidamente como el sector transporte y que de alguna manera están relacionados con toxicidad ambiental en términos generales, pero particularmente con una mala calidad del aire en nuestras ciudades. La mayor parte de la población en Latinoamérica es urbana y por lo tanto tiene mucho sentido poder controlar contaminantes que nos ayudan a limpiar la atmósfera en las áreas urbanas y a su vez en los ecosistemas que están siendo afectados por la contaminación. En América Latina tenemos aquí unas anomalías climáticas que se expresan regionalmente de manera distinta. En esta lámina estoy mostrando, por ejemplo, cómo pues algunas regiones, el noroeste de México, donde yo nací, pues ya estamos por arriba en promedio de 1.5 grados centígrados como anomalía de temperatura, que a su vez trae otros efectos que de alguna manera pueden estar relacionados con fenómenos hidrometeorológicos extremos o ya con una modificación de los patrones climáticos que no nos permiten tener el mismo tipo de productividad agrícola, forestal, ecosistémica en general, pero también que no nos permiten mantener los conforts de habitabilidad del planeta. Voy a hablar más adelante al respecto. Recientemente la OCDE en la COP27 presentó un reporte sobre las perspectivas económicas de América Latina, donde hemos hecho énfasis en la transición verde,
que tiene que ser inclusiva. Y destaco de ese reporte, para efectos de esta plática, que pues en un escenario de calentamiento global de 2.5 grados centígrados, que es hacia donde nos dirigimos, porque pues no hemos podido controlar nuestras emisiones, esto le podría costar a la región pues un decremento del Producto Interno Bruto, y creo que esta es una de las implicaciones económicas relevantes, pero también de las causas que pueden derivar en conflictos sociales, conflictos políticos, que de alguna manera pues están ahorita presentes y quisiéramos evitar o al menos procurar que no se exacerbara. Hay algo en particular que tiene mucho que ver con la neutralidad del carbono, y que es precisamente la captura de dióxido de carbono en nuestros bosques, en nuestros ecosistemas. Pueden ser manglares en las zonas oceánicas, que son altamente productivas, o en las selvas tropicales. Es cierto que estos incrementos en la temperatura han modificado la resiliencia de los bosques. Esta ha disminuido precisamente por un efecto climático. Aquí estoy mostrando una de las recientes investigaciones al respecto. Y la OCDE ha hecho seguimiento de los cambios de uso del suelo. Tenemos un nuevo programa que llamamos el Programa Internacional de Acción Climática, con indicadores clave precisamente de los riesgos del cambio climático a nivel global, pero en Latinoamérica, por ejemplo, estoy mostrando aquí cómo es que está cambiando el uso del suelo y por lo tanto pues está disminuyendo nuestra capacidad de absorber las emisiones que nuestros propios países emiten. En una reciente publicación, que es una publicación periódica sobre las emisiones de todos los países del planeta que tiene la Unión Europea, vemos cómo Latinoamérica y el Caribe son regiones que todavía no remueven, sino siguen emitiendo por ese acoplamiento que hay del crecimiento económico con el crecimiento de las emisiones. Nuestros países siguen emitiendo gases de efecto invernadero del sector LUC, que es básicamente uso del suelo, cambio de uso del suelo o actividades forestales. Esto es importante porque no es posible lograr la neutralidad de carbono que nos hemos comprometido en algunos países de la región al año 2050 si no logramos que nuestros bosques remuevan dióxido de carbono de la atmósfera. En este resumen que pongo aquí de los compromisos de los 33 países de América Latina y el Caribe, vemos cómo todavía los objetivos políticos de neutralidad de carbono no son universales, o sea, todavía no se adoptan por todos los países. Solamente el 18% de los países tienen una estrategia de largo plazo y el 36% un plan nacional de adaptación. Esto evidentemente enviado a la dirección ejecutiva del Acuerdo Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, digamos, es la información oficial. ¿Por qué es relevante esto? Porque, bueno, pues en América Latina, ustedes saben, nosotros no generamos la tecnología de bajo carbono que se debe de utilizar. Aquí estamos viendo cuál es la localización de los principales desarrolladores de las tecnologías de bajo carbono que son necesarias para el futuro climático, y estamos viendo que, bueno, pues Latinoamérica no se distingue por esa circunstancia. Entonces, el financiamiento para poder hacer las alianzas tecnológicas, empresariales, así como para poder adquirir las tecnologías de bajo carbono, tanto en materia de mitigación y adaptación, es importante. Ahora que en Glasgow, aquí estoy poniendo un resumen de lo que ocurrió en la COP26, ahora que tenemos un reglamento y que estamos en la fase, un reglamento completo del Acuerdo de París y que estamos en la fase de implementación del mismo, era necesario tener entonces también un financiamiento completo de los países ricos a los países desarrollados, pero también en general con el sector privado. Y en Glasgow pues vimos que el financiamiento pues aún no llega, no obstante,
el Reino Unido creó una alianza financiera para precisamente poder desplazar o movilizar los trillones de dólares que es necesario para lograr la neutralidad de carbono a nivel planetario. En esta lámina estoy mostrando el seguimiento que hace la OCDE de este compromiso de los 100 billones de dólares que deben de ser movilizados por los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Como verán, bueno, pues al 2020 todavía no se alcanzaron esas cifras, pero se hizo un plan de financiamiento con un compromiso de los países desarrollados para lograr esa meta aproximadamente en el 2022-2023. Lo que es cierto es que la mayor parte de estos recursos pues se están desplazando hacia actividades de mitigación, poco en adaptación, y América Latina, bueno, pues está recibiendo aproximadamente el 17% del financiamiento climático oficial, que de alguna manera forma parte de las expectativas que la región tiene para poder lograr los proyectos de bajo carbono. Pero si vemos el panorama de financiamiento climático a nivel mundial, estamos viendo como no llegamos todavía a los trillones. De hecho, pues son 653 billones los que se están movilizando, es el último reporte que aquí estoy mostrando, pero lo que sí es muy claro es que se sigue financiando las actividades industriales que están relacionadas con los combustibles fósiles, se sigue dando subsidios a los combustibles fósiles también, es una estadística que la OCDE publica, y creemos que, bueno, pues esta situación debe de cambiar por este compromiso de ya no financiar actividades, por ejemplo, que están relacionadas con la minería o el uso del carbón en la generación eléctrica, o ya empezar a transicionar hacia combustibles limpios en sectores principalmente industriales, y después sectores que tienen emisiones difusas o muy distribuidas, como es el sector transporte. Lo que nos preocupa más es algo que se ha dado a conocer ampliamente, de que los planes de inversión de la industria petrolera y del gas, que ahora pues se han reforzado por el conflicto en Ucrania y la crisis energética que derivó de este conflicto armado, es que la industria pues tiene compromisos de inversión para liberar muchísimo más del presupuesto de carbón que el planeta pudiera soportar, y que estos compromisos se están llevando a cabo y que de alguna manera pues nulificarían la posibilidad de que al 2050 lográramos esta meta de no rebasar los 1.5 grados centígrados. Para, digamos, poder mejorar el financiamiento climático, el Reino Unido convocó en Glasgow a todo el sistema financiero y crearon esta alianza que yo estaba comentando, y actualmente, bueno, pues en la COP27 la alianza llegó reforzada con más de 550 miembros y con una disposición en assets o en capitales que pueden ascender hasta 153 trillones, y generó un conjunto de lineamientos para precisamente hacer un reseteo del sistema financiero global que permita movilizar esto con más agilidad, principalmente en aquellas regiones en donde es más necesario. En esta lámina resumo los principales resultados de Sharm el Sheikh. En realidad es cuando empezamos con el plan de implementación, hubo más énfasis en las acciones de adaptación, y déjenme no describir todas estas medidas, sino pasar a dos secciones, la de adaptación y la de mitigación. Primero, pues ustedes saben, también en este reporte leo que los fenómenos hidrometeorológicos extremos en Latinoamérica han aumentado. Esta es la estadística que estamos mostrando en nuestro último reporte de la OCDE, pero nos preocupa el futuro. En el reporte sobre las ondas de calor
más recientemente publicado, precisamente antes de la COP27, estamos viendo cómo los cambios proyectados de la habitabilidad climática al año 2070 podrían ser muy severos y muy extendidos en toda la región de Latinoamérica. El mapa es muy claro. Habrá regiones en donde no sea posible mantener las condiciones de confort que actualmente tenemos y la gente migrará. Eso es lo que puede preocuparnos más. Entonces, en adaptación, en primer lugar, vale la pena rescatar esta donación que han hecho los países en desarrollo, ya que se terminó el protocolo de Kioto, de donde venían los recursos para el Fondo de Adaptación Climática, y han aumentado, no hasta llegar a los billones, pero sí tenemos cerca de 800 millones de dólares disponibles en el Fondo de Adaptación que tienen que ser movilizados hacia los países en desarrollo. Se creó este fondo de pérdidas y daños, todavía no se ha nutrido con recursos, pero se empezó a hablar ya de la métrica climática que yo hablaba al principio de la presentación sobre los contaminantes climáticos de vida corta, pero en particular empezar a medir tal vez no el forzamiento climático como lo hemos hecho en los últimos años o desde que se creó la convención, sino empezar a manejar el potencial de cambio en la temperatura. Y se acordó hacer universal los sistemas de alerta temprana, poniendo a disposición de todos los países. En Latinoamérica no todos los países tienen información satelital como para tener precisamente un sistema de protección civil con información al día, al momento, sobre cómo se están desarrollando los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entonces, esta es una acción inmediata a la cual habría que invertir, al igual que pues, completar nuestros planes de adaptación. En materia de mitigación, vale la pena comentar que si bien se actualizaron y se volvieron un poquito más ambiciosos los NDCs, los compromisos nacionalmente determinados de los países, la verdad es que de acuerdo a los cálculos de la Agencia Internacional de Energía, que es parte de la familia de la OCDE, no llegaríamos nosotros a evitar el aumento de la temperatura de 1.5 grados centígrados. Si se llegasen a cumplir todas estas ofertas de neutralidad de carbono y de reducción de gases de efecto invernadero como se han puesto en el papel o en las declaraciones políticas. Entonces sí necesitamos de un esfuerzo adicional y ese es parte del compromiso de las naciones para poderlo lograr pues en las próximas COP. En materia de mitigación, aumentó un poco el financiamiento, fue más clara la necesidad de invertir en la reducción de gases de efecto invernadero en los sectores como el de la agricultura, precisamente por mantener la seguridad alimentaria que se vio afectada también por el conflicto armado. Y hay tres elementos que yo quisiera destacar, pero tal vez el primero y el más importante a mi juicio para efectos de esta plática, de este panel, es el de la transferencia tecnológica. Ustedes tal vez recordarán que la misma Agencia Internacional de Energía creó una ruta de cómo se podría lograr esa neutralidad al año 2050, considerando las tecnologías que hay en el mercado, pero también las tecnologías que se van a desarrollar o a implementar. Para eso, pues es importante que tengamos claras señales en los sectores industriales, en los sectores productivos, señales económicas que motiven precisamente un cambio acelerado y una transición muy rápida para en menos de 10 años empezar a ver resultados concretos. Entonces, en el seguimiento que hace el Banco Mundial, por ejemplo, de la principal señal que pudiera recibir un sector productivo, que es el precio al carbono, estamos viendo cómo, bueno, pues todavía solo el 23% de cobertura de las emisiones globales está con un precio al carbono que pudiera motivar el cambio. América Latina tiene algunas iniciativas que no son, digamos, tan radicales o tan avanzadas como las de otros países, ¿no?
En la OCDE nosotros pensamos que el benchmark debería de ser de 60 euros por tonelada de dióxido de carbono emitida, considerando el espectro total de señales económicas que pueden ser evidentemente impuestos, el mismo precio al carbono o pago de derechos específicos por el uso de combustibles fósiles. En realidad, nosotros hacemos un seguimiento de todos los países que son de la OCDE, más algunos socios o países que van a ingresar a la OCDE, que es el caso de Brasil, posiblemente de Argentina y de Perú, y vemos que el precio efectivo al carbono sigue siendo bajo. En América Latina hay una necesidad, evidentemente, de que el precio efectivo llegue a estos 60 euros para que precisamente podamos introducir aquellas tecnologías que hagan barata la transición. Pero también es importante hablar que como la transición tiene que ser inclusiva, actualmente la OCDE está proponiendo, por ejemplo, que haya herramientas que disminuyan los riesgos en el financiamiento, en el sector financiero, y para esto quisiera yo, por ejemplo, tocar el caso del sector automotriz. Es cierto que cada vez hay más autos en Latinoamérica que son eléctricos, pero la electromovilidad todavía la contamos en miles, mientras que pues, se han producido y desplazado millones de este tipo de vehículos que son los que deberían de dominar pues en el futuro en todo el mundo. No solamente autos, sino también autobuses, camiones de carga o motocicletas o bicicletas eléctricas que nos podrían dar una movilidad cero y cuyo, digamos, enfoque debe ser de ciclo de vida. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la región, que nuestras empresas reciban, digamos, claras señales económicas, pero también que se creen los ambientes políticos para hacer alianzas de transferencia tecnológica que nos permitan desplazar de manera masiva tecnologías como estas, que en ciclo de vida nos permitan bajar nuestra huella de carbono hasta lograr la neutralidad, junto con precisamente la remoción de dióxido de carbono en nuestros bosques, porque esa es parte de la ecuación climática que es necesario construir en Latinoamérica y el Caribe para cumplir con los objetivos de neutralidad climática. Pues bien, pues estos pienso yo que son los principales retos, ¿no? Lograr las asociaciones tecnológicas y las modificaciones al sistema financiero, así como las políticas climáticas adecuadas para crear los ambientes de inversión que deben de modificar sustancialmente los escenarios productivos y el desarrollo de nuestras ciudades a nivel regional. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un panel que nos brinde precisamente pues nuevas ideas y nuevos planteamientos de cómo avanzar en esta agenda climática. Gracias.